Hola, Hola, Fran. Me metí en Sandri. la clase equivocada. ¿Qué pasó? Porque entré hace 10 minutos, entonces estaba terminando la clase de Nato. Divina la otra clase también. No Divina me, la otra clase. no me acordé que no tengo que entrar antes. No pasa nada, ¿viste? Está buenísima. Así que ahí ya están entrando las chicas. Sí, no hay problema, no hay problema, esperamos un ratito. ¿Y ellas Sí. también tienen que salir y volver a entrar o es como que Ellas sí? no estaban en clase de consulta. Ah, es otro grupo. Claro, era el otro grupo. Pero salieron, quienes habían justo entrado un minutito antes salieron y ahora volvieron a entrar. Ah, está, ahora sí. Sí, sí, sí. Está bien, no, porque si no yo espero, si no cualquier cosa uno puede habilitar la sala de espera y de última nos quedamos Claro, todos en espera y después claro. hacemos el cambiazo. Bueno, yo a veces hago así, cuando tengo por ahí gente que una reunión atrás de otra es como la misma reunión pero con sala de espera, entonces ahí Sos van. nivel avanzado Zoom. Uy, este año Ahí hice un Anu se máster en ríe. Zoom. Este año hice un máster en Zoom, más o menos. No, igual hay cosas que todavía no sé manejar. No sé dividirlos en dos grupos, por ejemplo. Viste que a veces te Sí, salas permite. de Sí, pues por si yo me olvido. Ahí está. techo. Ah, Fran, escúchame antes de que te vayas, que no vi lo que me contestaste. ¿Querés que conteste esa pregunta acá, así en el Dale, email? dale. ¿Así ya le queda grabado? Sí, Bárbaro. sí, 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 no hace falta que, digamos, quién me la mandó. No, Recibimos no una me acuerdo. consulta. Sandri les va a brindar, sí, no pasa nada. Sandra les va a brindar una respuesta a una consulta que yo recibí por mail, así que queda grabado acá y yo después le aviso a la alumna que está bueno, porque por ahí hay más quien que la pueden llegar La a tener. tiene, seguro. Beso, Gracias, un Fran. placer. Chau, Sí, chau. respecto a eso, Sandra, justo te iba a poner, porque en el grupo sobre la pregunta 1, sobre la inhibición que no se entendía, y sobre la del relactador. Son las dos preguntas del cuestionario que tuvimos dudas en el grupo, por lo menos, como que no entendíamos a qué apuntaba. ¿Las tenés a mano? Sí, ¿Tenés la redacción? Dale, porque si no las tengo que buscar. La que me llegó a mí por mail, que no sé quién la hizo, que no me acuerdo, es la de la inducción de la lactancia. ¿Sí? Y la otra de la relactación no me acuerdo, pero ahora eh, una dice, ¿cuál de las siguientes mujeres es mejor candidata para la inducción de la lactancia? Y hay 4 opciones. Dale. Uno dice, una madre adoptiva que toma anticonceptivos orales combinados, una madre por subrogación que consume suplementos de estrógeno, una madre adoptiva que tuvo una histerectomía completa o la gestante por subrogación que dio luz al bebé. Bueno, vamos por orden. ¿Cuál de todas estas mujeres es mejor candidata para una inducción de la lactancia? Hay una opción que descartás de plano, ¿sí? Que es la que dice la gestante por subrogación, porque si gestó, ¿para qué va a querer inducir la lactancia? Entonces, esa ya no va. Léeme las otras, Ro, porque la memoria no me... ¿No? No puedo memorizar 4 opciones, no me da la cabeza ya. Una madre adoptiva que toma anticonceptivos orales combinados. Bien. La madre adoptiva podría ser buena candidata para la inducción, pero si toma anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos combinados tienen estrógenos y los estrógenos inhiben la producción de leche, ¿sí? Entonces, no sería la mejor candidata para la inducción, salvo que se propusiera hacer un plan de toma de anticonceptivos como parte de un plan de inducción de la lactancia. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las otras opciones? Después hay otra que también involucra el consumo de estrógenos. Estrógenos, sí, que sería una madre por subrogación que consume suplementos de estrógenos. Y la tercera dice, una madre adoptiva que tuvo una histerectomía completa. Bien, esa es la correcta, ¿sí? La histerectomía no le afecta en ninguna medida el hecho de poder o no poder dar de mamar, o sea, no tiene un impacto sobre la lactancia como sí los anticonceptivos orales combinados, ¿sí? Entonces, la correcta es una madre adoptiva, ¿sí? Que tiene una histerectomía
completa. La histerectomía no le perjudica, digamos, para nada en la lactancia, ¿sí? Los anticonceptivos orales combinados podrían ser parte de un plan de inducción de la lactancia, pero utilizados para simular un embarazo. Si la mujer, cuando empieza a estimular la producción de leche, sigue consumiendo anticonceptivos orales combinados, el estrógeno es como algo que va a impedir que la prolactina se eleve lo suficiente para activar la producción de leche. ¿Se entiende la diferencia entre las opciones? ¿Sí? Creo que en la consulta que me mandó Fran, donde estaba en el mail la pregunta pegada, no sé si no tienen en el aula virtual donde aparecen las preguntas, una opción para aleatorizar el orden de la respuesta, ¿sí? Entonces capaz para uno es la B, pero para otro es la C, pero para otro es la D, según cómo se acomoda la respuesta, ¿sí? Por las dudas, pues si no dicen, pero es la B, no, pero no sé, para alguno habrá quedado en el B y en otro habrá quedado la opción correcta en el D. ¿Y la otra cuál es, Ro? Y la otra es la del relactador. Dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones podría resultar de utilidad el uso del relactador? Un bebé que rechaza el pecho, un bebé prematuro que aún no logra coordinar la succión y la respiración, y un bebé de 2 meses alimentado artificialmente que desarrolló una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ay, perdón, Bien. lo dije medio. Bien. Tienen ahí 3 opciones. En 2, ¿sí? Y esto les sirve para resolver choice. Ustedes fíjense que a veces las opciones tienen ciertos puntos en común y hay alguna que no tiene esos puntos en común. En 2 tienen situaciones de bebés que no se están pudiendo prender al pecho. Uno porque lo rechaza y otro porque todavía no tiene la madurez suficiente. Entonces, para esos bebés, ¿el relactador va a ser una opción si no se pueden prender al pecho? No, porque no logro que se prendan al pecho, ¿sí? Cabría la posibilidad de que tuvieran un bebé que rechaza el pecho porque el volumen de leche no es suficiente, pero si llega a prenderse y hacer algunas succiones, ahí lo podrían usar. Pero no es eso lo que dice la pregunta. Dice un bebé que rechaza el pecho, punto. ¿Sí? Entonces, la opción es la última que leíste, en la cual tenés un bebé que ha dejado de mamar porque empezó a alimentarse con leche de fórmula y desarrolla un caso severo de reflujo gastroesofágico, enfermedad. Para esos bebés que tienen reflujo, pero es un reflujo que les afecta en su crecimiento y en su desarrollo, lo mejor es restituir la lactancia materna. Entonces podrían restituir la lactancia materna con la relactación como estrategia. ¿Sí? La idea ahí era que pudieran distinguir o recordar esta condición necesaria para que la relactación sea posible, que es que el bebé se pueda prender al pecho. ¿Sí? Para ese prematuro, una vez que avanza en su maduración, probablemente el relactador puede ser una buena alternativa, pero tiene que poder succionar para que sirva. ¿Sí? Bien. ¿Aclaradas las dudas? Y las otras preguntas, todo bien. No, ni me acuerdo qué es lo que dicen, por eso díganme cualquier cosa si quieren que aclaremos. Sí, nos generó la duda, como decía, reflujo, y era como, bueno, si tiene reflujo, entonces, bueno, empezamos todas con distintas consultas. Acuérdense esto, el reflujo puede ser perfectamente fisiológico y normal, ¿sí? Son los bebés que vomitan y no tienen ningún problema, nada más que vomitan, ¿sí? Pero después crecen bien, se desarrollan bien, no tienen problema. Tienen una tendencia más a facilitar el vómito los recién nacidos por distintos factores que tienen que ver con la maduración del aparato digestivo y demás. El reflujo gastroesofágico constituye una patología cuando la intensidad del reflujo es tal que genera lesiones erosivas en la mucosa del esófago, cuando afecta el crecimiento, cuando afecta el desarrollo, cuando el bebé ve perjudicado, digamos, su crecimiento, su proceso, su avance, digamos. ¿Sí? En un caso de reflujo fisiológico no hay que hacer nada más que seguir dando de mamar, y lo mejor que le puede pasar al bebé que tiene
incluso el reflujo fisiológico, es que si va a refluir algo, sea leche humana, porque es mucho menos irritante, ¿sí? Y un bebé que tiene reflujo gastroesofágico enfermedad, lo mejor que le puede pasar es recibir leche humana también, ¿sí? Porque justamente va a tender menos a refluir y va a tender menos a lesionar la mucosa esofágica. ¿Tuvieron acidez alguna vez? Ese como dolor acá en la boca del estómago. Bueno, piensen que un bebé con reflujo gastroesofágico enfermedad tiene ese dolor, tiene esa molestia. ¿Qué otras preguntas? Una pregunta, Sandra, que se me formó ahora escuchando la primera duda que habías resuelto. Una histerectomía dijiste que no tenía ningún inconveniente, pero si es una histerectomía con anexos, ¿ahí sí se podría hablar de algún inconveniente para una relactancia? No, ¿Para no inducir una lactancia? necesariamente. No, no necesariamente. No. Si a la mujer le hubieran sacado los ovarios incluso, no, no sería una contraindicación para la inducción de la lactancia. Pensá que si bien puede haber hormonas que tengan alguna función permisiva de la producción de leche, no afectan, digamos, la secreción ni de la prolactina ni de la oxitocina, ¿sí? Y podrías perfectamente hacer una inducción también. Claro, perfecto. Flavia me dice, ¿se recomienda la fórmula antirreflujo en caso de que no tome leche materna? Sí, a veces la fórmula antirreflujo también es un artilugio de la industria, ¿no? Para hacer que los bebés que no tienen reflujo esofágico, gastroesofágico enfermedad, que son la inmensa mayoría, ¿sí? Los que tienen enfermedad por reflujo son muy pocos los que se beneficiarían de esa leche, y sin embargo está mucho más difundido su uso. Se podría indicar, si ven alguna vez cómo es la fórmula antirreflujo, van a ver que la preparás, el bebé se la toma, y si queda algo en la mamadera y ustedes lo dejan estacionado ahí durante algunos minutos, van a ver que eso se transforma como en un gel, ¿sí? Lo único que hace la leche antirreflujo es como asentarse más en el estómago. Entonces lo que disminuyen son los episodios de vómito, no necesariamente los episodios de reflujo, ¿sí? De movimiento del contenido del estómago hacia el esófago. Es lo único que tiene es como un espesante. Pero sí, si no hay lactancia materna podría ser una alternativa. Dice, yo tengo duda en la clasificación de hipogalactia. Hay tres: preglandular, glandular y posglandular. Esta clasificación tiene que ver dónde se da la hipogalactia o cuándo. Tiene que ver con el motivo de la hipogalactia, pero ¿a qué te referís con dónde y cuándo? ¿Dónde, en qué parte del cuerpo? ¿Y cuándo, en qué momento de la lactancia? No. Hipogalactia puede ser en cualquier momento de la lactancia. No, vos podés tener una hipogalactia, no sé, a los 3 meses porque volviste al trabajo y no te sacaste leche lo suficiente. ¿Sí? Preglandular, acordate, son las condiciones que afectan el organismo en su totalidad, ¿no? No sé, un problema hormonal, un hipotiroidismo, ¿sí? Una diabetes. Glandular es algo que afecta a la glándula, ¿sí? Una hipoplasia, una cirugía, lo que se te ocurra, ¿sí? Pero que afecte la glándula. Y posglandular es todo lo que tiene que ver con el manejo de la lactancia. Yo siempre digo, imagínense una persona de perfil para graficarlo mentalmente. Preglandular, todo lo que viene antes de la glándula. Glandular, posglandular, ¿sí? Bien. Romy, no entendí una cosa. En caso de que sea la abuela la que da de mamar, es por qué relactancia y no inducción de la lactancia. Se supone que ya pasó bastante tiempo del embarazo, y en la definición de relactancia dice que tiene que ser a corto plazo el embarazo. Depende de la definición de relactancia que leas, ¿sí? El uso más corriente, digamos, del término relactación implica relactar cuando ha habido un embarazo en el corto plazo previo.
Pero en algunas definiciones de algunos textos hablan de relactar, incluso si vos diste de mamar en el pasado y ahora adoptaste un bebé, ¿sí? En los términos cotidianos, si no ha mediado un embarazo antes de esta nueva lactancia, hablaríamos de inducción. Pero hay algunos autores que cuando hacen la definición de relactancia para separarla y diferenciarla de la inducción, ponen como condición que haya habido un embarazo previo, ¿sí? Y para algunos con que haya habido un embarazo previo, aunque haya pasado mucho tiempo, es suficiente, ¿sí? En la práctica diaria, el embarazo tiene que haber sucedido en corto plazo para que vos hables de relactar, ¿sí? Si eso no sucedió, es más probable que lo que necesites hacer sea una inducción de la lactancia. ¿Me explico? Es una cuestión más bien semántica, de definición de libro de texto, ¿no? Bien, o sea que el uso de anticonceptivos orales no se hace nunca. ¿Por qué nunca? ¿Dónde estás, Romy? Que no te veo. No te veo, claro, pero tengo varias páginas. Ah, en el caso de la abuela. La abuela está puesto porque en otras culturas es muy común que la abuela relacte, ¿sí? Para nosotros no, porque cuando uno llega a abuela, en general pasaron muchos años, pero en otras culturas, donde la maternidad es algo que ocurre a edades muy tempranas de la vida, y tus hijas también van a ser madres a edades muy tempranas de la vida, la relactancia por parte de la abuela es una posibilidad. No, yo supongo que en ese caso vos podrías no usar anticonceptivos orales nunca si no querés, si la familia no quiere. No es condición sine qua non para hacer la inducción de la lactancia. Sí es una situación en la que si vos podés prever que, o sea, una cosa es una situación en la que vos sabés que de acá a 6 meses vas a tener un bebé, entonces ahí podés hacer la simulación del embarazo. Probablemente cuando una abuela tiene que relactar, no sea ese el caso, ¿sí? Porque probablemente estás relactando tu propio nieto, y para relactar, para darle de mamar a tu nieto, tiene que haber pasado algo con la mamá. Entonces, va a haber posibilidad de simular un embarazo cuando media cierta cantidad de tiempo y vos podés planear que el bebé va a llegar en algún momento. Cuando no podés hacer esa planificación, el anticonceptivo oral no. No, una vez que ya está el bebé acá, vamos a poner el bebé directamente al pecho, con el relactador, con el galactogogo, pero el anticonceptivo es para simular el embarazo. Por eso digo que no es condición sine qua non. De hecho, vos podrías poner un bebé a succionar sin galactogogo, sin relactador, sin nada, que la misma succión a la larga va a generar que salga leche. Lo difícil es que un bebé quiera succionar un pecho que no produce leche. ¿Me explico? ¿Sí? Va, ahí nos entendimos. Perfecto. Si una madre está dando de mamar a un hijo mayor de 2 años y adopta, sí, puede con esa leche comenzar una lactancia. Sí, ¿por qué no? Sí, totalmente. Sí, no pasa nada. ¿Vos decís por la composición? ¿Eso te preocupa? ¿Eso motiva la pregunta? Bien. No, podés. La composición de la leche que produce una mujer que induce la lactancia es leche madura, ¿sí? Una mujer que hace una inducción no pasa por la fase calostral, ¿sí? No es que primero tiene calostro, después le baja la leche, no, no pasa todo eso porque la situación fisiológica no es la misma. Exactamente. Entonces lo que tenés es leche madura. Podría ser que un bebé un hijo mayor que tiene 2 años, esté ya en una fase, en proceso de destete, entendiendo el destete como un proceso que puede durar años. Pero no, por la composición no hay problema. La composición incluso tal vez puede llegar a modificarse ante la introducción del recién nacido que succiona. Sí. No, está perfecto. Está buena la pregunta, pero sí, bien podría, mejor, porque tiene ya una producción estimulada por el bebé de 2 años. ¿Eh? Para mí son bebés.
a los 2 años. Vale. ¿Qué más preguntas? De incremento deficitario, ¿cómo andan? Justo tengo una colega que está ahí con un tema con el crecimiento de su bebé, pero fíjense, paradójicamente, el problema empezó a partir de los 3 meses, no antes. Comúnmente se usa relactador cuando se constata, sí, a ver, o sea, se puede usar un relactador cuando hay un incremento deficitario, totalmente. El tema es que no tenemos tanta cultura de uso del relactador. A veces preferimos otro tipo de formas de administrar la leche, como la jeringa. Usamos, la verdad, bastante poco en la práctica el relactador, o menos de lo que deberíamos, el relactador y el vasito, ¿sí? Los vasitos en general porque no tenemos práctica mucho nosotros de usarlo, entonces no nos sentimos eh, confiados como para enseñarlo, pero es una súper buena estrategia. Cuando yo trabajaba en la clínica me decían, no, vasito no, porque los padres no saben, se les cae todo. Es decir, bueno, si les enseñamos y le damos la oportunidad de que lo practiquen y demás, no se les va a caer nada y van a poder alimentar bien al bebé. La jeringa suele ser fácil de enseñar, fácil de aprender, rápida de aprender. Entonces muchas veces nos quedamos solamente con esa opción cuando tenemos muchas más. Y muchas veces enseñar la relactancia en un momento crítico suele ser un poco difícil, ¿sí? Pero se usa mucho menos de lo que se podría usar, ¿sí? Totalmente. Siempre que se indiquen complementos, ¿sí? Poner en el caso de un IDP que se indica un complemento y el bebé necesita aumentar su ingesta, se podría usar el relactador. Incluso si los niveles si los volúmenes con los cuales hay que complementar son bajos, ¿sí? En general, cuando son hasta 20, 30 mililitros, lo primero que sale fácil como método para administrar es la jeringa. Y después cuando empiezan a aumentar las cantidades, ya ahí vamos más obligadamente al relactador. Pero se podría relactar con volúmenes más bajos, totalmente. Sí. Yo tengo una pregunta, no la escribo porque no sé si la voy a poder redactar. Cuando hacemos las curvas de crecimiento que marcamos y están los percentiles, Sí. nosotros tenemos, o sea, es importante, vos me acuerdo que explicaste lo de los colores, que era por una cuestión que salía así en el programa, que no es que si está por encima del rojo es peligro, o... Nosotros tenemos que saber si entra en ese rango y que siempre aumente. Eso es lo que tendríamos que ir teniendo en cuenta. Que la curva, digamos, se vaya poniendo paralela a un percentil y no vaya cruzando percentiles para abajo, ¿sí? Se habla de incremento deficitario cuando se observa un cruce de más de 2 percentiles o más para abajo, ¿sí? La curva, vale aclarar, en general la hace el pediatra, no la hacemos nosotros, ¿sí? Uno a veces la puede hacer para tratar de entender mejor algunas situaciones, o decir, che, ¿esto cuándo empezó a afectarse el crecimiento? ¿Cuándo empezó a pasar esto? Entonces cuando vos haces la curva, podés empezar a ver que en realidad vos notaste que el bebé no estaba subiendo bien en el segundo mes, pero el problema venía de antes. Pero no es algo que en este medio hagamos las puericultoras, los consultores en lactancia. En general lo hacen, es patrimonio de los pediatras. Uno tiene que entender cómo se hace, ¿no? Uno tiene que entender cómo se hace, cómo se lee, cómo se ve, porque nada, te sirve. A veces a mí me sirve hacerla. Muchas veces los pediatras no la hacen porque ya están más cancheros y no necesitan hacerla. Y a veces a los papás, cuando tienen muchas inseguridades, les puede dar cierta tranquilidad. Pero, pero vale la pena saber cómo se construye, cuáles se usan, etcétera, etcétera, ¿sí? La Sociedad Argentina de Pediatría tiene algo que se llama Libro Verde. Si ustedes ponen en Google Libro Verde de la Sociedad Argentina de Pediatría, van a encontrar las curvas que suelen utilizar los pediatras
que están como basadas en las curvas propuestas por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero si vos mirás la curva del libro verde, van a ver que en lugar de estar las líneas, digamos, cada 100 gramos, vieron que en la curva que yo les mostré de la OMS está 3 kilos, 3 kilos 100, 200, 300, 400, 500 se marca más oscuro, 600, 700, 800, 900, 4 kilos. En la de la SAP, para mí es un poco más difícil la gráfica, porque las líneas van cada 250 gramos. Entonces, en un bebé en las primeras semanas de vida, es raro que vos notes crecimientos así tan grandes que te permitan graficarlo con comodidad. Se usan las de la SAP, ¿eh? Virginia dice, ¿por qué no se usan las de la SAP que son no son en realidad con población argentina, son una adaptación de las curvas de la OMS. Si vos te fijás en el libro verde, abajo de la curva dice adaptación o algo así, OMS 2006. Algunos pediatras las usan. A mí me parece, yo charlando con otros pediatras, me dicen, a mí me resulta más complejo de graficar en esas, porque la dispersión, digamos, entre imagínate si a mí me costaba poner un puntito en 5 kilos 50, imagínate cómo hago para poner 5 kilos 50 en una gráfica que está marcada cada 250 gramos. Se me hace mucho más difícil ser correcto, digamos, a la hora de poner el puntito, ¿sí? Si son las curvas de la SAP adaptadas, adaptadas al año, o sea, posteriores al año 2006, se podrían usar también. El tema es no usar las anteriores, ¿sí? En Argentina se utilizaron durante muchos años las anteriores, que habían sido adaptadas por el doctor Horacio Lejarraga, ¿sí? Si leen el libro verde van a ver que cuenta toda la historia de Horacio Lejarraga. Pero no, a ver, digamos que perdieron vigencia cuando las curvas de la Organización Mundial de la Salud mostraron un patrón un poco más internacional, ¿sí? No, está perfecto, podés usar las de la SAP. Yo a veces charlo con con los pediatras que conozco, y le digo, ¿y vos qué preferís? Bueno, algunos usan las de la SAP, otros usan las de la OMS, otros persentilan directamente con la aplicación. Viste que está el OMS Antro, entonces ahí no dibujás la curva. Vos ponés los valores y el programa te persentila al chico directamente, entonces ni siquiera tenés que andar dibujando nada, ¿sí? Pero si son las actuales, está perfecto, se podrían usar también. Para mí son más difíciles por esto, pero capaz prefiero las de la OMS para las primeras semanas y después podés usar las de la SAP, porque más o menos cuando empezás una vez por mes es más fácil de graficar, ¿sí? Bien. Todo a mano, claro, 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 claro. Totalmente, totalmente. Una compañera que no está ahora pregunta cuáles son las hormonas para la inducción. En relación con la pregunta de la inducción, yo me refería a, creo que lo aclaré, pero por las dudas lo vuelvo a decir. Estrógeno no, una vez que estás en la fase de extracción de leche, ¿sí? Vos podés usar los anticonceptivos orales combinados para simular el embarazo, pero pasada la fase de simulación del embarazo, ¿sí? Cuando ya estás en la fase de usar el galactogogo y extraer leche, poner estrógeno es como querer apagar el fuego con alcohol, digamos. O sea, lo que vas a hacer es, en el caso del fuego, tener más fuego, y en el caso de la inducción, tener menos leche, porque el estrógeno te tira la producción para atrás. ¿Me explico? ¿Sí? Creo que lo del fuego no funciona, pero ¿se entiende? El estrógeno es como un competidor de la prolactina. Si vos estás queriendo elevar la prolactina, en la etapa en la que estás estimulando la producción de leche, no te sirve. Perdón, pero ¿no se podría pensar en que esta mujer, si ya empezó un tratamiento hormonal combinado, decirle, bueno, no tomes las placebo y enganchá con otra? No tiene sentido.
a ver si entiendo la pregunta. Pero ahí estaríamos, insisto, en la etapa en la que estamos simulando, ¿sí?, el embarazo, no en la etapa en la que estamos estimulando la producción de leche propiamente dicha. Claro, digamos, pero Ponele, también sería inducción, o no le llamamos inducción a esa parte de preparación. esa parte de preparación puede ser parte de la inducción o no. Inducción es todo el proceso, ¿sí? Es el proceso que te lleva a producir leche. Vos podés hacer la inducción simulando un embarazo previamente, ¿sí?, o salteándote esa parte, ¿sí? Si Sí, vos tenés una mujer que actualmente está tomando anticonceptivos y sabe que va a poder adoptar un bebé dentro de 6 meses, obviamente, si está tomando ya los anticonceptivos orales y no tiene contraindicaciones para tomarlo, le vas a decir, o en conjunto con el obstetra que la acompañe, con quien esté acompañando el proceso, que siga con los anticonceptivos orales combinados sin tomar las pastillas placebo hasta un mes, 45 días antes de que llegue el bebé. Ahí retiramos los anticonceptivos orales combinados, ¿sí? Porque ahí no tiene que haber estrógeno. Y empezamos la extracción de leche y seguimos con el galactogogo que venía tomando. ¿Me explico? sí. Sí, por eso yo pensaba que esta mujer, digamos, ya sabemos que puede tomar anticonceptivos, entonces yo pensaba, bueno, es una persona que puede tomar anticonceptivos combinados, es decir, que podría hacer, si quisiera, todo el proceso de la inducción, incluyendo la simulación del embarazo. Digamos, de todas las candidatas que aparecían en la opción, de esta sabemos que además puede hacer la simulación del embarazo, porque ya está tomando esas hormonas y entonces no tendría, digamos, contraindicación. De las otras no sabemos, por ejemplo, la histerectomía, tal vez pueda hacer la segunda parte, pero no sabemos si va a poder simular el embarazo, por eso me parecía como que era la más Pero ajustada. ten en cuenta, Renata, que la parte de la simulación del embarazo no es eh, absolutamente necesaria para la inducción. Vos podrías elegir inducir sin esa parte, ¿sí? Lo que Claro, no podés hacer es inducir la lactancia ya con el bebé acá, imagínate, en una mujer que está tomando los anticonceptivos orales combinados. claro, claro, por eso yo pensé ¿Sí? que era una inducción, pero no sabía que era en este momento concreto, digamos. Si fuera Claro. así, pensaba, bueno, ¿cuál de todas estas mujeres, ante la posible llegada de un bebé, podría hacer una inducción? Y esa me parecía la mejor, porque podía iniciar todo el proceso. Claro, vos lo pensaste así, pero no me acuerdo las otras opciones. ¿Por qué las otras no Las otras podrían? opciones era una mujer que había Bueno, gestado, es decir, que a esa no esa le hace no, falta, sí, después la de la histerectomía, y después sí. la otra tomaba estrógeno solo, es decir, que tampoco sabíamos si podía tomar combinado. Ah, bueno, vos decís que no sabés si puede. Bueno, en realidad, en cualquier mujer que vos, más allá de la pregunta esta, en cualquier mujer que vos tengas enfrente que quiera iniciar una inducción de la lactancia, tiene que hacerse estudios y hacer consultas antes de poder incorporar estrógenos a al proceso de inducción, ¿sí? No todo el mundo tolera bien los estrógenos, tienen algunos Claro, efectos por eso, adversos que conviene evitar, ¿sí? sí, Está por bueno eso. como Esta vos ya lo pensaste. había una que ya estaba Vos con los dijiste, combinados, entonces estaba más cerca, claro, porque incluso era, si ya va por la mitad de la pastilla, digamos, de la caja, ya lleva 15 días del proceso, porque sería bueno, cuando llegues a los placebos, arranca con otra y ya venía como re en línea para simular el embarazo. claro, vos lo pensaste completamente distinto. En realidad la pregunta apuntaba a que pudieran ver los estrógenos como contraproducentes para elevar, ¿sí?, la producción de prolactina, pero ya en la etapa de la inducción propiamente dicha, ¿sí? Claro, por ahí si hubiese aclarado inducción mecánica, No, tampoco ahí existe ya, inducción mecánica, no claro, existe. claro, pero como una inducción que tenga que ver con ya la estimulación propiamente dicha, digamos, de bombeo o a eso me refiero y no a hormonal. Pasa que, a ver, desde mi punto de vista, lo que vos estás tomando como una ventaja, que es decir, esta mujer puede hacer la simulación del embarazo, no sería
como lo más relevante para la inducción en sí misma. ¿Me explico? Las mujeres que quieren inducir la lactancia, vas a encontrar muchas que te van a decir, no, yo no quiero pasar por todo este estímulo hormonal previo. Y eso no sería no sería una imposibilidad para inducir la lactancia. Claro. ¿Sí? Sí, Vos la lo variable pensaste tiempo es la distinto que de me cómo lo complicó en la pensé yo manera de cuando lo pensar. pensé. Me pareció como que, bueno, si vamos a planificar una inducción, inicialmente suspende la medicación las dos y pueden empezar, digamos, todas podrían, pero sí, fue eso, fue el Claro, tiempo. Sería, si tiene que hacer una inducción, en una consulta te plantea iniciar la inducción ese día, digamos, como, claro. Con el claro. bebé ya acá. Como además se hablaba de subrogación de vientre, siempre lo pensé, no sé, por ahí a las opciones me confundieron también, que dije, bueno, estamos hablando de subrogación, entonces, ¿cuál, si recibe un bebé, va a estar más dispuesta, más disponible para hacer la inducción? Entonces siempre lo pensé así, con un bebé que iba a llegar en unos meses. Claro, no. No fue no fue como yo pensé la pregunta, pero está bueno saber que la pueden interpretar de otra manera. No, que quede claro entonces. Podemos hablar de inducción de la lactancia incluyendo absolutamente todo el proceso, ¿sí? Desde la simulación del embarazo hasta la producción de leche, ¿sí? Ahora, la simulación del embarazo no es condición necesaria para poder pasar a la fase de producción de leche. ¿Sí? ¿Se entiende? Esperen que ahora leo. Janina dice, cuando se usan anticonceptivos orales combinados para inducción, dice que se necesita hacer un PAP previamente. Sí, hay que hacer una consulta ginecológica previamente. No, y cuando la usás como anticonceptivo también. Sí, vas al ginecólogo y te hacen un examen en general y te preguntan antecedentes, te preguntan si fumás, justamente por los efectos adversos que pueden tener los estrógenos. No, como anticonceptivo también te tendrían que hacer. Durante mucho tiempo, y a veces para no dejar sin anticonceptivo a la persona, ¿sí? Cuando vos vas a buscar y elegir un método anticonceptivo, la premisa del que te atiende es darte un método anticonceptivo que vos puedas empezar a usar lo más pronto posible. Si vos venís a pedir un anticonceptivo y yo te digo, mirá, te vamos a hacer primero un PAP, una COLP, un no sé qué, y hasta que tenemos los resultados pasan 2 o 3 meses, en esos 2 o 3 meses vos quedaste embarazada, ¿sí? Entonces puede que a veces te los den, pero igual te los den incluso antes de tener el resultado, pero igual está indicado hacer un PAP, a veces una colpo, a veces incluso está quien puede preferir hacer una ecografía antes de la indicación del uso de anticonceptivos combinados, incluso como anticonceptivos. ¿Sí? Sandra, perdóname, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Que es algo que me queda como medio dando vueltas. En el caso, por ejemplo, de la inducción, ¿no? Vamos a suponer que no hubo preparación, no hubo nada, vino de sopetón y empezamos así, sin tomar nada, y empezamos a probar la inducción, ¿no? ¿Cuánta posibilidad hay de que esto funcione? ¿A qué le llamás que esto funcione? ¿Qué sería que esto funcione para vos? Mínimamente que se pueda transferir algo, no te digo, no creo que nadie que se maneje bajo estos términos pueda el bebé alimentarse durante los primeros 6 meses con lactancia materna exclusiva, lo creo casi imposible, pero por lo menos que se pueda generar la transferencia de leche, ¿no? Aunque sea en mínimas cuotas como para cumplir con este objetivo de generar este vínculo de lactancia, por decirlo de alguna manera. Cuando vos estás en una situación como esa, lo que harías es darle al bebé la leche de fórmula que necesita, pero en lugar de dársela con mamadera, dársela con el relactador en el pecho. Entonces, el bebé empieza a succionar, saca la leche que viene por el relactador y de a poco va estimulando el pecho. El tiempo que se puede tardar en producir algo de leche, desde algunas gotitas hasta un poco más, puede demorar entre 15 días, un mes. El éxito, digamos, de esto es que el bebé pueda aprenderse con el relactador, con la fórmula. En Claro. realidad el éxito no se mide por el volumen de leche transferido, sino por el poder disfrutar de el dar de mamar
Claro. incluso sin haber estado embarazada antes y sin haber tenido la estimulación necesaria para producir leche. ¿Se Claro. acuerdan que en la presentación dice producir leche es opcional? O sea, no importa si la mujer relacta durante 4 meses y no produce ni una gota en los 4 meses. El éxito Claro. está en O sea, la importancia disfrutar. de esto es que esté ahí, que esté prendido a la teta, más Ah, allá de que se genere o no se genere la exacto, producción. exacto. Perfecto. Como Gracias. vos decís, es muy poco probable que una mujer que induce la lactancia en estas condiciones, ¿sí? En las que estamos diciendo, ¿no? Un bebé adoptivo que llega y en el momento en el que llega empezamos a aprenderlo con relactador, vaya a poder alimentarse del pecho de la mamá adoptiva de manera exclusiva. En general eso no se consigue en estos casos. Y a veces tampoco se consiguen las inducciones que empezás con la simulación del embarazo, ¿eh? Porque no es lo mismo la simulación que vos podés hacer que la de la fisiología real, digamos. ¿Sí? Espérate, leo la pregunta de Vanessa y después voy a la pregunta de Lore para terminar de cerrar un tema antes de pasar al otro. Dice, si la simulación del embarazo no es condición indispensable para inducir la lactancia, ¿por qué lo harían? ¿Quién quiere contestarle a Vanessa? ¿Por qué lo harían? ¿Qué ventaja tiene? Nani dice porque hay mayores posibilidades. ¿Posibilidades de qué, Nani? Entiendo que predispone al cuerpo a un estado de gestación, y ese estado de gestación después podría llegar a orillar a iniciar la lactogénesis. Bien, va bien. Ahí No. Romy dice preparar la glándula mamaria, generando la proliferación de los acinos y los conductos. Ahí María le pone nombre y dice mamogénesis. Predispone al sistema hormonal, nada más o menos, no tanto al sistema hormonal. Lo que hace es favorecer cierto desarrollo de la glándula mamaria. Imita de alguna manera, sin llegar a parecerse tanto, a la mamogénesis que ocurre durante el embarazo. ¿Sí? Por eso puede ser una buena estrategia hacerlo, porque te permite imitar de una manera lo más cercana posible la sucesión de eventos fisiológicos, ¿no? El embarazo, el estímulo de las hormonas del embarazo sobre la glándula mamaria, la caída de la progesterona cuando suspenden los anticonceptivos y el aumento de la prolactina. Entonces eso puede hacer que tengas una glándula más capaz de responder al estímulo, por eso lo harías, ¿sí? Pero vos vas a tener un incremento de la prolactina, incluso sin haber hecho todo eso, solamente por poner al bebé a succionar el pecho, ¿sí? Exacto, no es indispensable, pero puede ser una alternativa que mejore las chances de lograr una producción de leche un poquito más elevada, ¿sí? Bien, esperen que me voy a la pregunta de Lore, que no quiero que se me escape ya en la lista. Dice, es la preparación de sucedáneos en polvo. La proliferación de bacterias como Enterobacter sakazaki está presente en todas las leches en polvo. No, hasta donde yo recuerdo puede estar presente en la leche en polvo. No necesariamente tiene que estar, pero puede estar en algunas leches en polvo y transmitirse al bebé. ¿Sí? Es como, tráeme otro si puedes. Es como un nivel de riesgo un poco más elevado para la contaminación bacteriana. ¿Sí? Tengo que revisar eso, no me lo acuerdo no lo tengo tan presente. Pero si no me acuerdo mal, es algo que puede pasar más probablemente con las leches en polvo. ¿Sí? Bien, la pregunta de Yamila ya está. Tiki, tiki. Bien. Violeta planteó un caso que tiene de una mujer que no puede tomar galactobos por un problema cardíaco, así que van a iniciar una inducción solo mecánica, y planteaba eso, que no se espera una alimentación exclusiva. No, pero aún con el galactogogo tampoco esperarías una alimentación exclusiva, ¿eh? No es que es por el hecho de que no puede tomar galactogogo, no, con galactogogo y todo tampoco esperarías una alimentación exclusiva. Totalmente. ¿Qué más?
¿Galactopoiesis es sinónimo de leche madura? No, o sí. A ver, en los textos más nuevos que leí, digamos, la leche de transición va desde el tercer día, más o menos, que se produce la bajada de la leche, hasta el octavo día, ¿sí? El momento en el que se establece el control autócrino de la producción de leche ronda más o menos el tercer día, o sea, la bajada de la leche. Algunos autores relacionan la bajada de la leche con el inicio del control autócrino de la producción, ¿sí? No son la misma cosa, ¿sí? Galactopoiesis es el periodo de la lactancia en donde la producción está mantenida por el estímulo de la succión que hace el bebé. El control autócrino es el mecanismo a través del cual la glándula es capaz de regular los volúmenes de leche que produce en función del estímulo que recibe, ¿sí? Podríamos decir que justamente el mayor periodo de control autócrino es el periodo de la leche madura. Sí, sí, está perfecto, no es equivocado. ¿Y cuánto tiempo posparto? O sea, ¿cuánto dura, digamos, la galactopoiesis hasta que se produce el destete definitivo? ¿Sí? Siempre entiendan el destete como un proceso que puede durar meses o años, ¿no? Desde el momento en el que se incorpora la alimentación complementaria en adelante, ya estamos en lo que se llamaría el periodo de destete, ¿sí? Lo que pasa es que destete en español es una palabra que como que es muy tajante, destete, punto, ya está, no toma más. En realidad, el destete es un proceso que se inicia con la incorporación del primer alimento complementario y se sostiene en el tiempo, por meses, por años, por lo que dure hasta que el bebé deje de tomar el pecho directamente. ¿Mm? ¿Se entendió esto del control autócrino, Elizabeth? ¿Sí? Ah, no, Elizabeth no, fue Gisela de la pregunta. Bien. Elizabeth dice, las leches en polvo no están esterilizadas, por eso pueden llegar a vehiculizar bacterias diferentes de las líquidas, pero suelen ser más caras, las líquidas, ¿no? Elizabeth, digo bien. A menudo nunca compré, pero son más caras las líquidas, las fluidas, exactamente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Mira, ya está. Ah. Lore me dice, cuando se dice que la avena se puede usar como cualquier avena, ¿vos a qué te referís con cualquier avena? Porque yo distingo nada más entre la avena instantánea y la que no es. No sé si hay más. Sí, bueno, yo tengo todo un tema con esto, ¿no? De las hierbas y demás. Personalmente no soy muy partidaria y es como que lo confirmo con todo esto que estoy aprendiendo, leyendo y demás. Pero bueno, escucho mucho de qué se sugiere la avena o la levadura de cerveza, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, bueno, la avena tradicional, que es la que no es la instantánea, por ahí se podría decir que es como la más natural, ¿no? La instantánea es como que ya tiene un proceso químico para hacer la instantánea, ¿no? Y después, bueno, las avenas que se consumen desde, no sé, la barrita de cereal, desde como cereal, ¿no? En cajita, bueno, todo eso. Entonces digo, porque me preguntaban hace poco con respecto a la avena, y yo digo, bueno, no sé qué responder, porque digo, bueno, ¿cuál será la que no tiene procesos químicos? Calculo, pero no sé. Es medio relativo. Yo te diría, bueno, cualquier avena te puede ayudar. El tema es que realmente no hay mucha evidencia científica alrededor de el impacto que pueda tener la avena específicamente sobre la producción de leche. Todas las culturas tienen alimentos que se proponen como
estimulantes de la producción de leche y otros alimentos que no. Evidencia científica alrededor no hay mucha, ¿sí? Y así como hay alimentos, hay hierbas, y no hay mucha evidencia científica alrededor. En sí, en principio, te diría cualquier avena, porque sería el componente esencial de la avena. Si bien la instantánea ya tiene como un proceso de no sé si es precocción o no, que le hacen antes, Claro. es la avena en sí misma, ¿sí? La que genera, te aporta energía, te aporta fibra, te aporta sustancias que te pueden ayudar a producir leche. Pero evidencia científica no hay, ¿no? Insisto. Hoy estaba dando una charla, vos podés comerte toda la levadura de cerveza que quieras, podés tomar avena, podés lo que quieras, que si no hay remoción de leche, no va a haber más producción necesariamente. ¿Sí? Sí, está perfecto lo que me decís, porque inclusive en uno de los textos que estaba leyendo, lo mencionan en algún momento la avena como que lo podés consumir inclusive 3 veces por semana en el desayuno. Y yo digo, wow, entonces la avena es súper, ¿no? Y también leía esto de que no hay evidencia científica con respecto a todas las hierbas y demás, entonces ahí es como que me surgió la duda y digo, bueno, eso no es. Em, a ver, la avena tiene sí, tiene fibra, es un buen alimento. Si vos me preguntás desde mi punto de vista, y yo no soy nutricionista, te puedo decir lo que sé de lo poco que aprendí escuchando nutricionistas o leyendo sobre el tema. La avena puede ser un buen alimento que te aporte fibra, que te aporte energía, pero después en sí mismo, ¿qué impacto tiene sobre la producción de leche? No hay ninguna prueba de que tenga un impacto directo sobre la producción de leche. ¿Sí? Sí. Lo que hace por ahí es mejorar eh, tu estado nutricional en general, pero difícilmente lo logres solo con la avena también, ¿no? O sea, si tenés un problema de carencia de nutrientes, la avena solo probablemente no te lo solucione. Si ustedes miran el mercado internacional, van a ver que existen, no sé si marcas o personas que toman esta información y dicen voy a producir algo, ¿no? Entonces están las que producen galletas para producir más leche. Entonces agarran galletas de avena y le ponen otras cosas y demás y te dicen, acá está la galleta para producir más leche. O hacen blends de té donde mezclan distintas hierbas, ¿sí? Y te lo venden como el té para producir más leche. ¿Qué evidencia hay alrededor? Poca, muy poca. ¿Qué expectativas podés tener de que solamente con eso vas a producir más leche? Muy pocas, ¿sí? ¿Y dónde queda, digamos, el efecto placebo? Es otra pregunta para hacerse, ¿no? Bueno, está bien, si yo creo que voy a tener más leche porque me estoy tomando el mate cocido, y capaz eso hace que yo tenga más energía, más ganas de dar de mamar, bla, 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 y termine teniendo más leche. No por el mate cocido, o por la avena, o por la alfalfa, o por la hierba que se te ocurra poner en el medio de la oración, sino porque siento que esto me ayuda, entonces eso refuerza mi confianza y eso hace que produzca más leche. Y eso tampoco está claro todavía, ni siquiera está tan claro para los galactobos farmacológicos. Hay algunos estudios que comparando domperidona, metoclopramida con placebo, encuentran que no hay diferencia. Entonces vos decís, bueno, ¿hasta qué punto es la domperidona o es? Y no está tan clara la respuesta a esa pregunta, ¿no? Bueno, gracias, Sandra. Flavia dice, es importante remojarla y cocinarla antes de consumir. La que no es instantánea, ¿verdad? La que no es instantánea, vos la trabajás como si fuese arroz, digamos. O sea, la lavás bien y la hervís. Por lo menos eso es lo que yo hago cuando no termino comprando la instantánea. Tengo una conocida embarazada, dice primer embarazo de muy poco, pero quiere comenzar una lactancia para su sobrino, ya que su madre está internada sin poder ver a su bebé y sin extracción de leche.
¿Se recomienda empezar una lactancia? No. Yo te digo no. ¿Por qué? Porque ya tenés todas las hormonas del embarazo en contra. Acuérdense que las hormonas del embarazo lo que van haciendo en una mujer que ya está dando de mamar es disminuir la producción de leche. Por eso muchos bebés se destetan. Porque ¿qué pasa? El embarazo se impone a las hormonas de la lactancia. Entonces vas a tener el cuerpo lleno de estrógeno, de progesterona y de todo lo necesario para sostener el embarazo, que no es lo mismo que se necesita para producir volúmenes para producir leche. Entonces yo te diría no, no empezaría un proceso de inducir la lactancia en una mujer embarazada, ¿sí? Yo no lo haría, yo no lo recomendaría, porque ahí ya estás alterando un proceso fisiológico, me parece, ¿no? No es lo mismo la lactancia en tándem que esto. No, yo no lo haría. Por lo menos así como vos me lo planteás en la pregunta, no lo haría. ¿Con la levadura de cerveza pasa lo mismo? Sí, es decir, funciona más que nada para mejorar la nutrición de la mamá. Exactamente. Sí, eso es básicamente lo que hace. Insisto que puede haber algún efecto placebo o algún efecto sobre la producción de leche que desconozcamos en la actualidad. No descarto eso también. Pero no hay pruebas contundentes de que su consumo realmente aumente la producción, ¿sí? Mal no hace, es un suplemento dietario en un momento en el que la dieta suele verse alterada mínimamente, ¿no? Por la llegada del bebé. En la relactación se pueden usar distintas posiciones. Sí, se pueden usar las posiciones que vos quieras. Mientras te sea cómodo poner la sonda, puedes poner al bebé en inversa, poder acostar lo que quieras. Sí, sí, mientras se pueda enganchar, sí. Suele ser a veces más cómoda la posición clásica porque te queda una mano libre y ahí pones, pero la posición que vos quieras puedes relactar, sí, sí. A partir de las 16 semanas de embarazo ante un desprendimiento de placenta ya habría bajada de leche. Sí, a partir de la semana 16 de embarazo, si el parto se produjera, ¿sí? Tendrías producción de leche, aunque el bebé no es viable en esa edad gestacional, ¿sí? Pero los libros dicen eso. La verdad no tengo experiencia, nunca me pasó. Pero en esa edad gestacional tendrías que proceder a la inhibición de la lactancia. ¿Qué más? Quedo pensando en la pregunta de Rosario. Tal vez idealmente tendría que tener acceso a leche de banco, ¿no? Pero bueno, no tenemos tanta leche en los bancos. Gise, ¿se usa oxitocina nasal en dónde? ¿En las puérperas? Sí. Se usa, suele ser común escuchar que les recomiendan el PAF de sintocinón para favorecer la retracción del útero. También se podría considerar como un galactobú el uso de la oxitocina nasal. Y a veces cuando uno tiene alteraciones del reflejo de eyección, se puede introducir. No la necesita todo el mundo, vamos a ser sinceros, la retracción, mejor producir tu propia oxitocina en todo caso, ¿no? Pero, espera que no termine. Mejor producir tu propia oxitocina, siempre. Pero a veces puede ayudar, sí. Puede ser necesaria en algunos casos y en otros no. Para los libros de texto, la oxitocina también es considerada un galactobú por sí mismo. Claro, para inhibir siempre es con medicación, debe ser que me quisiste poner ahí, y descongestionando las mamas, depende del momento en el que hagas la inhibición. Si vos inhibís inmediatamente después del parto,
antes de que aumente la prolactina, o sea, antes de que se desinhiba la prolactina, no de que aumente, de que se desinhiba, probablemente tengas menos chances de que se produzca la bajada de la leche y de tener que descongestionar las mamas. Si vos inhibís la lactancia pasada, la bajada de la leche, y de ahí en adelante, ¿sí? No siempre vas a necesitar medicación. De hecho, ¿qué es lo que pasa en el destete? El bebé va reduciendo la frecuencia de las tomas, la producción va disminuyendo y no necesitas tomar ninguna pastilla. Entonces, avanzada la lactancia, vos podrías inhibir haciendo que el bebé deje, o sea, que cese el estímulo en el pecho, ¿sí? Que el bebé no succione, que la mamá no se manipule el pecho, pero ¿qué pasa? Si el bebé venía tomando 10 veces por día hasta ese momento, va a haber tipo por inercia una producción que va a aparecer, ¿sí? O sea, por más que el bebé deje de tomar, vos vas a tener el pecho cargado. Entonces, periódicamente, cada 3, 4 horas, si la mamá siente el pecho muy tenso, tendría que sacar un poco de leche con la mano, poner paño frío y volver a ponerse un corpiño deportivo, ¿sí? Pero no es necesaria la medicación en ese caso. Vas a lograr la inhibición más tarde, más temprano, un poco más lento, pero vas a lograr que el pecho se seque igual, ¿sí? Los libros dicen eso, que el pecho se seque. Y la gente dice eso, que el pecho se seque. Pero no necesitas la medicación siempre. De hecho, el rol de la medicación en la inhibición tardía de la lactancia está un poco cuestionado. Porque si decís, la prolactina ya no tiene un rol más que permisivo, si bien es necesario bajarla para que la producción cese, podés lograr lo mismo haciendo que el bebé se destete lentamente, o si el destete tiene que ser abrupto, que el bebé deje de tomar y vos vayas manejando la producción de leche, sacando lo necesario como para aliviar nada más, sin drenar completamente el pecho, porque si dreno completamente el pecho, ahí la producción se mantiene, podríamos decir, constante. ¿Se entiende eso? Cuando yo estoy buscando que la producción de leche disminuya, no puedo drenar el pecho hasta sentirlo completamente blando, porque lo que va a pasar es que todo eso que saqué se va a volver a producir. Entonces, si estoy en un proceso de bajar la producción de leche, o sea, reducir la producción de leche a cero, lo que voy a hacer es periódicamente hacer extracciones como para que el pecho no se sienta doloroso y evitar las obstrucciones de conducto, las mastitis potenciales, ¿sí? Pero no siempre es con medicación, sí es necesario en etapas avanzadas aliviar el pecho, ¿sí? Capaz no cuando la inhibición es inmediata después del nacimiento, que la van a encontrar en los libros como prevención de la lactancia, le dicen a veces, ¿sí? Prevención de la lactancia es inmediatamente después del parto, antes de la bajada de la leche, y supresión de la lactancia es después de la bajada de la leche, ¿sí? Renata dice, no se debería dar la bajada en el caso de desprendimiento con medicación oportuna. ¿Desprendimiento de qué, Renata? Pensaba en el caso de un desprendimiento de placenta, que ya saben que no va a Me encanta amamantar. porque Renata se hace toda la historia en la cabeza. O sea, yo hablo de un hecho fisiológico, Renata hace toda la historia. Está bueno, está bueno. Renata ya se imaginó un desprendimiento de placenta y la medicación y no sé qué. A ver, Sí, contame. placenta o por parto o porque se desprende, Si la medicación es oportuna, sería una prevención de la lactancia y no tendría que haber bajada. Eso es relativo. Vos haces una prevención de la lactancia con la medicación, con la cabergolina, pero a veces no es suficiente e igual tenés alguna sintomatología de bajada y puede ser necesario repetir la medicación, ¿sí? En general, basta con la dosis, ¿sí? Se suele dar una dosis después del parto y la segunda dosis a las 12 o 24 horas. Pero puede a veces pasar que por más que vos estés haciendo una prevención, igual haya algo de bajada de la leche, ¿sí? Bien. Bien, el desprendimiento de placenta, si ocurre después de la semana 16, va a dar
inicio, digamos, a la lactancia, ¿sí? Así el desprendimiento se produzca de manera patológica antes de que nazca el bebé, ¿sí? No hay problema, Anto, te tenés que retirar, no hay problema, está quedando grabado. Anush dice, tengo algunas dudas con respecto al parto en casa. Entiendo que esta clase de consulta no es sobre el tema, puedo enviarte mi duda por mail o de qué forma. Sí, mandame un mail, sí, mandame un mail. Hace tiempo que no hago parto en casa, pero si te puedo ayudar en algo, me decís. Supresión, dije, prevención de la lactancia cuando ésta se hace inmediatamente después del parto, o sea, antes de que baje la leche, y supresión o inhibición de la lactancia, a ver, todo es inhibición de la lactancia, ¿sí? Pero hablamos de prevención cuando esta ocurre antes de la bajada de la leche y supresión cuando ocurre después de la bajada de la leche, ¿sí? Todas son formas de inhibir la lactancia. ¿Mm? Estamos con la semántica. Ah. Ok. Bien. ¿Qué más? De incremento deficitario, nada, está todo bien. Igual nos vemos el otro lunes para el módulo 9, bien digo. Y cualquier cosa, les quede alguna duda, me preguntan, no pasa nada. ¿Mm? Yo creo que quieren que hagas la pregunta ahora, porque ahora tienen curiosidad. Hola Sandra, lo que pasa es que es a partir de un caso que me tocó acompañar. Entonces mis compañeras saben de Ah, vamos a violar el principio de confidencialidad si lo contás. Está bien, está bien, porque alguien va a saber de qué estás hablando, ¿no? Está bien, es importante mantener la confidencialidad de las personas que nos consultan. Está bueno. Está bueno, está bueno. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Estuvieron reviendo toda la bibliografía del programa? ¿O todavía no? Todavía falta. No llego, sí, llega. Todos pensamos que no llegamos, pero después llegamos. Y si no llegás, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Priorizar los temas más importantes. ¿Sí? Siempre priorizamos primero, estudiamos primero los temas más importantes y después los temas más chiquititos. ¿Mm? Lo último, no llegaste a ver un tema más chiquitito, no te va a ir mal por eso. ¿Sí? Siempre sean inteligentes a la hora de organizar el estudio, ¿no? Prioricen los temas más relevantes, los que saben que no va a faltar, ¿sí? Y después vayan sobre los temas más chiquititos. Perfecto. Exacto, como todo, de lo macro a lo micro. ¿Sí? Si no entiendo fisiología de la lactancia, no tiene mucho sentido que me ponga a estudiar inducción de la lactancia. ¿Sí? Entonces siempre vamos sobre los temas relevantes. Si el examen tiene casos, si tiene casos es muy corto. O sea, puede ser un planteo, un encabezado de un planteo de un caso con una pregunta y opciones, pero no un caso muy largo, no. Son preguntas choice, no se puede hacer un planteo, un encabezado de un caso muy complejo. ¿Sí? Es como, no sé, que les diga, no sé, una señora tuvo su bebé, el bebé pesó 3,5 kilos cuando nació, al momento de la alta pesaba 2,9 kilos. Entonces, usted podría clasificar este caso como, no sé, un caso de incremento deficitario, un caso de crecimiento normal, un descenso de peso dentro de lo esperable, cosas así. Eso es lo más
Le decimos a Renata y Renata transforma todo en un caso. Claro, sí, en base al caso, ¿qué cosas haría? No sé. Pero no esperen un planteo de caso capaz como están acostumbradas a ver, con detalles, con varias complicaciones capaz combinadas, porque no me da, no puedo hacer un encabezado de un párrafo para hacer una pregunta, ¿sí? En el relactador el largo de la sonda no requiere mayor esfuerzo en la succión, sí, podría, pero vos lo podés compensar. Viste que, bueno, voy a tratar de explicar el principio físico, pero no me lo acuerdo del todo. Cuando vos tenés un conducto, una cánula finita, ¿sí? La leche tiende a moverse por esa cánula por capilaridad. Entonces, si vos querés ayudar al bebé de alguna manera a que la leche le llegue más fácil, podés poner, ¿sí? la cosa más arriba, la mamadera más arriba. Entonces le va a salir la leche con más facilidad. Si no querés que eso influya demasiado, lo podés poner acá, más o menos a la misma altura del pecho, y si lo querés hacer un poquito más complejo, lo podés poner más abajo. Sí, el largo de la sonda podría, pero no es que vas a tener una sonda de 15 centímetros y otra de 70. Son sondas más o menos todas iguales en cuanto a largo. Puede haber algunas un poquito más largas que otras. Yo no lo pienso por el mayor esfuerzo de succión que pueda llegar a requerir, sino que lo pienso más que nada por el lado de la comodidad para manipularlo. Entonces a veces una sonda un poquito corta te puede hacer difícil, o sea, te puede quedar corta si te colgás la mamadera acá o si la pones en una superficie al lado que llegue la sonda. ¿Me explico? Si es una sonda un poquito más larga, te da más comodidad para, no sé, si estás dando de mamar acá y acá tenés una mesa, apoyarlo en la mesa, ¿sí? Si es muy cortito, es como que tenés que estar así con el bebé y la sonda. ¿Mm? De nada, no hay problema. Anda tranqui. Van a probar, si estudian van a probar. No hay preguntas estrambóticas y súper complejas. ¿Qué más? Yo tengo una duda, a ver si logro poder expresarlo. En cuanto a incremento deficitario de peso, si tenemos un bebé que nace con un peso, desciende el 10 o el 11%, a los 21 días recién empieza a recuperar ese peso, pero no lo recuperó. ¿Ahí estamos frente a un incremento deficitario de peso? Sí, si para los 21 días no recuperó el peso de nacimiento, o sea, si para los 21 días no pesa lo mismo que pesaba cuando nació, aunque esté en tren o en proceso de recuperarlo, sería clasificable, de acuerdo a la definición, como un incremento deficitario de peso. Después en la práctica podemos ver, si le faltan 20 gramos para recuperar el peso de nacimiento, podemos dejarlo pasar. Si está todavía 200 gramos por abajo del peso de nacimiento, y probablemente haya que hacer algo. En mi experiencia, los bebés que han llegado a recuperar el peso de nacimiento el día 20-21, en general alguna dificultad con la lactancia han tenido, ¿sí? Los bebés que maman bien y que degluten bien y no tienen problema y transfieren bien leche, en general, alrededor del día 15, la mayoría ya recuperó el peso de nacimiento. Cuando se estira a las 3 semanas, en general es porque hubo alguna dificultad al principio o sigue habiendo alguna dificultad. ¿Sí? Rosario dice, siempre es a base del peso de nacimiento por más bajo que sea. ¿Qué cosa, Rosario? ¿El porcentaje de descenso? Sí, siempre se calcula en función del peso de nacimiento, ¿sí? Ahí vos me decís por más bajo que sea.
si ya entramos en el terreno de la prematurez, y tenemos un bebé que pesa 1200 gramos, no sé si está dentro de los parámetros normales que baje el 10%, porque la población de prematuros es súper heterogénea, ¿sí? Si vos me preguntás, ¿es un bebé de término que pesa 2,7 kilos o pesa 4,5 kilos? Y en los dos casos tenemos como parámetro el 10% de pérdida de peso, ¿sí? Obviamente que no va a tener el mismo impacto probablemente en el bebé que pesa 2,7 kilos, que para cuando baja el 10% ya está por debajo de 2,5 kilos, que para el bebé que pesa 4,5 kilos. Pero el porcentaje se mantiene, ¿sí? Ese que pesa 4,5 kilos puede bajar casi 450 gramos y está dentro de los parámetros normales, y este que pesa 2,5 kilos va a poder bajar hasta 250 gramos para mantenerse dentro de los parámetros normales. Por eso siempre hablamos de porcentaje y no de un peso determinado, ¿sí? Porque no representa lo mismo 200 gramos para un bebé que para otro, ¿sí? Te digo esto de los prematuros porque vos decís por más bajo que sea. No, si ya entramos en el terreno de la prematurez, son bebés que requieren otro tipo de cuidados, que probablemente bajen de peso al principio, pero no sé si está dentro de lo esperable que baje hasta el 10%. ¿Sí? ¿En cuántos días se recupera el peso de nacimiento promedio aproximadamente? Peso de nacimiento, hay bebés que lo recuperan al final de la primera semana, bebés que lo recuperan a los 15 días, y como máximo podemos esperar hasta los 21 días. Si el bebé no recuperó el peso de nacimiento en los primeros 21 días, es probable que tenga alguna dificultad que merezca ser atendida, ¿sí? De orden orgánico, de orden nutricional en relación a cómo está progresando la lactancia, ¿sí? Pero depende de cada bebé. Hay bebés que recuperan al final de la primera semana, otros que necesitan 2 semanas y otros que necesitan 3. En mi experiencia, ¿sí? Y esto se los cuento para que no digan, bueno, no importa, está en el día 17 y todavía no empezó a subir de peso y todavía tiene hasta el día 21, no. Si ustedes tienen un bebé que no está progresando bien, que está teniendo dificultades, hagamos algo mucho antes del día 21. ¿Me explico? Observemos cómo toma, si transfiere o no transfiere leche, cómo es el volumen de la mamá, etcétera, etcétera. No esperemos, no nos sentemos a esperar que llegue al día 21 porque es esperable que recupere recién al día 21. ¿Sí? Es un parámetro máximo. Si notamos que hay dificultades, hay que empezar a trabajarlas antes, ¿sí? Si notamos que el bebé está aumentando de peso, pero está aumentando muy poco, y eso hay que trabajarlo antes, no esperar al día 21 porque ahí no recuperó el peso de nacimiento. ¿Se entiende? Sí, es un parámetro máximo. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, espero que les haya servido. Y nos estamos viendo para ver un tema interesante, que es la fisiología de la succión, complejo, porque implica conocer algunas estructuras anatómicas, ¿sí? Involucradas en la succión, así que vamos a trabajar intenso estos 2 encuentros próximos que tenemos, ¿sí? Tiene, imagínense, un nivel de dificultad parecido al que tenían en la anatomía, ¿sí? Que por ahí, para el que no conoce mucho la anatomía, es un tema que requiere varias lecturas y gráficos y demás para poder comprenderlo del todo, ¿sí? Así que vénganse con pila, agarren el café, todo. Eso se lo digo a ustedes y me lo digo a mí también.
que ya a esta altura del año la pila está muy gastada, muy gastada. Bueno, que tengan entonces una buena semana, un buen fin de semana. Nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Pásenla lindo y cualquier cosa, si queda alguna duda, me van preguntando, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Gracias, buena Sandra. semana. Besotes. Gracias Cuídate. por todo lo que me escriben ahí. Gracias. Besos, besos. Besito. Chau, chau. Chau, chicas. Chau, chau.